Amén. Dios les bendiga. Bienvenidos a todas y a todos a esta clase de la escuela bíblica de nuestra congregación. Es un tema, cada 3 meses me gusta traer un tema, ¿verdad? Aparte del currículo que tenemos aprobado para la escuela bíblica. Es una clase tipo conferencia, ¿ok? Y lleva por título Amando mi religión, una mirada histórica, la primera parte. Y esta clase, usted sabe que yo le di el testimonio que a principios de año el Señor habló conmigo y me dio instrucciones que predicara acerca de la religiosidad, ¿verdad? Porque ya el Señor está cansado de la religiosidad, porque el cristianismo, aunque técnicamente es una religión, pero Dios no busca gente religiosa, Dios busca gente que se relacione con Él, porque la religión no te salva, no te salva. O sea, tú no vas a llegar al reino de los cielos por la religión, sino es por la relación que tú tengas con Jesucristo. Y nosotros en esta congregación, pues nos caracterizamos por ser cristocéntricos, enfocados en la Biblia, y traemos las enseñanzas de acuerdo a lo que enseña la palabra de Dios. Amén. Así que esta clase pues surge de la serie de mensajes Amando mi religión, que usted puede cómodamente accesarlo a través de nuestro canal de YouTube, que está abierto al mundo entero. Usted entra, acuérdese de darle like y subscribe para que se mantenga conectado con nosotros. Y ahí usted puede ver las prédicas anteriores del tema de Amando mi religión. Pero lo de hoy no es una prédica, es más una clase. Y como yo siempre traigo la información, siempre me gusta explicar el por qué estamos aquí, ¿verdad? ¿Por qué estamos aquí en este día? Número uno, porque es necesario que abordemos el tema de prácticas que nosotros hemos instituido dentro de la iglesia evangélica o como se conoce protestante. Pero yo no soy protestante, porque yo no tengo nada por qué protestar, porque yo creo en lo que dice el evangelio, por lo tanto yo sigo la verdad del evangelio. Yo no tengo nada que protestar, así que por eso yo le llamo evangélico más que protestante, ¿verdad? Así que es necesario que abordemos este tema porque hay mucha gente hoy en día dentro de las comunidades de fe o dentro de las distintas iglesias que no saben o no saben nada o no conocen o conocen muy poco acerca de los distintos tipos de prácticas que vemos hoy en día en lo que se conoce o como bien decimos nosotros por ahí, como los cultos, que siempre lo pongo entre comillas, o las reuniones de la iglesia. Aquí adentro de estas paredes y dentro de los sitios donde la iglesia se reúne, vemos constantemente cosas que la gente hace, los pastores hacen, los líderes, los miembros de la congregación, hacemos cosas y entonces no sabemos de dónde vienen, cuál es el origen de esas cosas que nosotros hacemos, ¿verdad? ¿Por qué cantamos primero, después predicamos y después recogemos la ofrenda? ¿Y por qué hacemos ciertas cosas dentro de la congregación? Y yo creo que es importante que lo hablemos. Número dos, como ya, ¿verdad? Lo acabo de mencionar, hay muchas cosas que hacemos y practicamos que están apoyadas por tradición, mas no así por la Biblia. Y cuando hablamos de tradición hay que tener mucho cuidado, porque en la iglesia evangélica estamos haciendo cosas por tradición, pero esa tradición no surge de la Biblia, sino que surge en muchas ocasiones de prácticas del paganismo. ¿Usted sabe lo que significa paganismo? Cuando yo digo paganismo, ¿sabe lo que significa? De religiones paganas, de religiones que no son cristianas, de movimientos que no tienen nada que ver con nosotros. Amén. Así que, y aquí pues quiero, número tres, porque mucha gente en la iglesia de Jesucristo desconoce lo que practica y lo que hacen.
Y número 4, porque pues Dios me encomendó hacerlo. Yo creo que esas son las 4 razones fundamentales de por qué estamos aquí. Ahora bien, yo quiero hacer una aclaración. El objetivo de este estudio hoy y el domingo próximo que vamos a tener la parte 2 es presentarle a ustedes unos elementos históricos, traerle información histórica del origen de todas estas cosas que nosotros vamos a mirar y que nosotros hacemos en la iglesia. Yo no quiero que para nada se interprete ni que yo estoy condenando, ni que estoy juzgando a nadie, ni que estoy señalando a ninguna congregación, ni a ningún pastor o pastora porque haga las cosas que yo les voy a mostrar o que vamos a discutir. Ahora bien, es importante, ¿verdad?, dejar claro que el objetivo es presentar la historia, de dónde sale eso que nosotros hacemos dentro de la iglesia. Amén. Así que yo siempre traigo la advertencia, ¿verdad? Porque ya usted me conoce. Cuando yo doy clase, a mí me gusta abordar temas controversiales enfocados en aumentar el conocimiento. Recuerden que la definición de conocimiento, ¿quién se acuerda de la definición de conocimiento? Bien rápido. Nadie se acuerda. La definición de conocimiento es una combinación de 2 cosas: educación y experiencia, ¿verdad? Así que educación, E más E es igual a C. Esa es la fórmula. E más E, educación más experiencia, es igual a conocimiento. Así que quiero ¿verdad?, aportar para que su conocimiento crezca. Es posible que yo hable algunas cosas que le sacudan el piso a mucha gente, no necesariamente aquí, sino probablemente gente que vaya a estar al alcance de mi voz. Pero lo único que le pido es que usted se dé la oportunidad a sí mismo de exponerse al tema, ¿verdad que sí? De igual manera, yo estoy bien seguro que esta clase no le va a caer bien a mucha gente dentro de la iglesia evangélica, ¿verdad? Porque pues, como le expliqué, que le voy a discutir es el origen histórico de las cosas que estamos haciendo dentro de la iglesia. Pero esto hay que hablarlo y hay que enseñarlo, así que usted conoce cuál es mi testimonio desde que le entregué mi vida al Señor y salí del catolicismo y de la hechicería y todas esas cosas. Pues Dios me mandó a enseñar la verdad. Aunque yo no me ajuste a la tradición de los tiempos, y Dios me ha puesto en posiciones incómodas y me ha llevado a lugares para hablar lo que otra gente no se atreve a hablar o sencillamente ignora. Así que yo no le tengo temor a la crítica ni al vituperio, estoy acostumbrado a eso. Lo que nunca nadie ha podido acusarme es de decir una mentira. Porque lo que digo es lo que está fundamentado en la escritura y lo que dice la historia. Que nos guste es otra cosa, ¿verdad? O no nos guste, pues. Así que lo que yo sí me incomoda y me duele es que cuando hay personas que cuando uno las confronta con la realidad bíblica e histórica, siguen haciendo lo mismo porque al final del camino aman más y adoran más su religión que al Dios de su religión. Porque el año pasado Dios me dijo, cuando empecé la serie de prédicas, Dios me dijo, hay gente que ama más su religión que a mí, diciéndome él en mi tiempo de oración. Hay mucho cristiano, mucho pastor, mucho ministro, mucho maestro, mucho evangelista, predicadores, profetas, apóstoles, de toda clase dentro de la iglesia, miembros de la iglesia, que aman y adoran más su religión que al Dios que ellos dicen que es de su religión. Y yo te lo voy a probar al final de estas 2 predicaciones, de estas 2 clases, cuando tú vas a ver gente que va a estar expuesta a lo que yo les voy a enseñar y van a seguir haciendo lo mismo. Porque aman más su religiosidad, aman más su pentecostalismo, entre paréntesis y entre comillas, que al Dios de los pentecostales. La iglesia tiene que madurar y tiene que cambiar. Así que afortunadamente en Espada de la Victoria, lo que nosotros enseñamos aquí es lo mismo que practicamos. Por eso es que usted ve que nuestra congregación no se ajusta a lo que tradicionalmente hacen muchas iglesias. Por lo tanto, este mensaje para todos mis amados hermanos en mundo entero que va a estar escuchando
mi voz. Y en esa línea quiero también lanzarles un reto a todos. Y el reto es a que nos convirtamos como la iglesia en Berea. ¿Quién sabe cuál es la iglesia de Berea? ¿Cuál es la iglesia de Berea? Y creo que no, exacto. Creo que nos va a hacer falta un micrófono, ¿saben? Adicional para las personas que... La iglesia de Berea, nosotros lo vemos en Hechos capítulo 17, versos 10 y 11, y se lo voy a leer, en donde dice, el verso 10, esa misma noche los creyentes enviaron a Pablo y a Silas a Berea. Cuando llegaron allí, fueron a la sinagoga judía. Los de Berea tenían una mentalidad más abierta que los de Tesalónica y escucharon con entusiasmo el mensaje de Pablo. Día tras día examinaban las escrituras para ver si Pablo y Silas enseñaban la verdad. El trabajo suyo no es sentarse aquí a escucharme. Para empezar, supone que usted venga con la Biblia a la iglesia, a la reunión de la iglesia, para que usted pueda buscar, marcar, después estudiar, leer, averiguar, a ver si esto es lo que el pastorcito me dio es verdad o me está metiendo un cuento. Así que yo siempre invito a que nos acerquemos al texto bíblico, ¿verdad? Porque la Biblia no mata, la Biblia no, estudiar no confunde. Dejemos de tener el miedo a estudiar, porque estudiar no confunde. En Oseas 4:6 dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, no porque le faltó lengua, no porque no se le pararan los pelos, no porque los moños no volaran, no porque la gente no corriera por la silla, no por el Zika, brinca, manda, no por eso no fue que se destruyeron porque le faltó el conocimiento. Y en Romanos 12:2 dice que no nos conformemos a este siglo, sino que seamos transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Eso está en Romanos 12:12. El ser humano se transforma por la palabra de Dios, no por la experiencia. Tú puedes ayunar 40 días y saliste del ayuno igualito. ¿Tú sabes por qué? Porque lo que te transforma no es el ayuno, es la Biblia. Lo que te prepara para el día malo es la Biblia, es la palabra. El ayuno tiene sus beneficios y la oración, pues claro que es poderosa, pero hay este desbalance y que ese desbalance es lo que nos lleva a donde estamos hoy en la iglesia, practicando un montón de cosas que no son bíblicas. ¿Por qué? Porque le tenemos miedo a estudiar. A mí me lo dijeron, ya no te pongas a estudiar teología porque te va a confundir. Se confunde el diablo, yo no, yo voy a estudiar y uno estudia y uno dice, tú lo que no quieres es que yo deje de hacer lo que tú estás haciendo. Así que observe algo, esta clase la voy a dar a tipo conferencia. El 90% de las cosas que voy a decir no están puestas en PowerPoint. Por lo tanto, no se preocupe si usted cree que o siente que voy muy rápido, porque esta clase se va a quedar en Facebook y se va a poner en YouTube y usted va a poder dar para atrás y volverle a escuchar si se le quedó una nota o se le quedó algo. Así que no se me afane por eso que está, ¿verdad? Por eso que, que usted pues quizás pues pueda o no pueda. Quiero comenzar hoy por el tema del templo, o lo que nosotros los cristianos le llamamos los evangélicos el templo, ¿verdad que sí? Porque dentro de la nomenclatura o dentro de las palabras que utilizamos constantemente, yo escucho pastores y pastoras en los medios, en las redes, hablando del templo, invitando a la gente para que vayan al templo a congregarse. Estoy hablando de los evangélicos, ¿ok? Porque nosotros somos pentecostales y nosotros los pentecostales nos referimos a las facilidades donde la iglesia se reúne como templo. Y le voy a decir más, no solamente nos referimos a la estructura como templo, sino que lo tratamos como un templo. Y nosotros los evangélicos pentecostales tenemos una fijación con adjudicarle divinidad a una estructura. Por eso es que no es bíblico. Y aquí yo lo que le traje y les voy a compartir 3 fotos. Voy a compartirle 3 fotos. Y voy a dividir la clase de hoy voy a tocar el tema hoy de los templos
y voy a dividir la clase en el templo por fuera y el templo por dentro. Así que esta primera parte que vamos a mirar ahora es el templo por fuera y les voy a traer unos datos históricos. Si nosotros miramos de izquierda a derecha, tenemos 3 fotografías, ¿verdad que sí? Les pregunto, ¿las 3 se parecen? ¿Usted está seguro que las 3 estructuras no se parecen? Las 3 estructuras tienen algo en común. Cuando usted la mira, ¿tiene algunas características en común? Ok, de los que, si usted está por allá, usted me puede identificar cuál de los 3 son evangélicos y cuál de las 3 fotos son católicas. ¿Verdad que usted, con excepción probablemente de la primera, a ver si me puedo meter por aquí, con excepción probablemente de la primera, de esta que está aquí, que esto tiene el logo del concilio, probablemente con esta, es bien difícil que alguien pueda separar la diferencia entre esta y aquella, entre la segunda y la tercera. Pues déjeme decirle que la segunda fotografía es una parroquia y las otras 2 son de templos evangélicos pentecostales. Y entonces, cuando hablamos de los templos, ¿verdad que sí? En pleno siglo XXI, con la cantidad de literatura que tenemos disponible, mucha gente todavía persiste en la práctica de adjudicarle divinidad a una estructura. Mucha gente cree que esta estructura donde nosotros nos reunimos está Dios. Y eso hay que erradicarlo. Hay que erradicarlo de nuestro lenguaje. Donde la iglesia se reúne no es un templo. Y usted dirá, pero pastor, eso yo lo sé, sí, pero es que lo tengo que seguir hablando y hablando, porque es importante que la gente acabemos ya de una buena vez de entender que mientras tú sigas o mientras haya gente que le siga llamando a la estructura un templo, está pecando. ¿Por qué es pecado? A ver, ¿por qué es pecado? Porque usted piensa que llamarle el templo al lugar donde se reúne la iglesia es pecado. ¿Por qué? By the way, acuérdese, yo no vengo a condenar a nadie, ni vengo a que nadie ponerle carga de pecado a nadie, pero tengo que hablar de esta manera para que la gente se sacude y me entienda. Porque usted pudiera pensar que es pecado decir que este es el templo. ¿Por qué? Porque era en confianza, hermano, no hay contestaciones buenas o malas. ¿Por qué tú crees? Porque Dios no está en el templo, Dios está en nosotros. Muy bien. Porque bien sencillo, hermano, porque la Biblia es bien clara y dice que Dios no habita en templos hechos de manos de hombres. La Biblia es bien clara y dice que el templo donde habita Dios es donde, en nosotros. Por lo tanto, es heregético, es una herejía continuar diciendo que esto es un templo. Y te voy a decir más, yo he guiado por las carreteras de mi país en Puerto Rico y yo he visto estructuras donde se reúne la iglesia que en los rótulos dicen templo de tal cosa, templo de tal cosa. Y eso es una falta de respeto a Dios, un craso desconocimiento de la Biblia. Y si la gente leyendo y conociendo la Biblia lo hace, es un abierto acto de rebeldía a Dios. Por lo tanto, ahí es que tenemos problemas con el pecado. Se constituye en una conducta pecaminosa. La historia nos enseña, cuando tú te pones a investigar, que el cristianismo como religión fue la primera religión en emerger en sus orígenes como un movimiento, una religión que no tenía como fundamento un templo. La primera iglesia, ¿verdad que sí? Del primer siglo, hablando de acabadito del Señor, levantar la iglesia, ¿verdad? De establecer la iglesia y los apóstoles. Esa primera iglesia emerge y no tenían un templo como fundamento. El cristianismo. No estoy hablando del judaísmo del tiempo del templo. Por eso Dios se lo destruyó.
Y ahora están con que lo van a volver a hacer. Se lo van a volver a destruir. Así que en sus inicios, cuando tú estudias la historia, el cristianismo primitivo, los primeros cristianos, no tenían objetos sagrados, ni personas sagradas, ni espacios sagrados. No tenían ninguna de esas tres cosas. Los cristianos, la primera iglesia, no tenía ni objetos sagrados, ni personas sagradas, ni espacios sagrados. Porque la primera iglesia se reunía en otro sitio. Aunque los primeros cristianos estaban rodeados por sinagogas judías y templos paganos, los cristianos primitivos eran el único pueblo religioso de la tierra que no levantaban edificios para ir a rendirle culto a Dios. ¿Dónde fue que nació la fe cristiana? Y eso lo hemos enseñado aquí en múltiples ocasiones. La fe cristiana nace en los hogares, en los patios, en los caminos. La gente se reunía en casas privadas que habían convertido en espacios adecuados para llevar los encuentros de la comunidad cristiana. En sus casas convertían algunos espacios en terrazas, y ya más adelante, en el segundo siglo, en la parte de arriba, usted se recuerda la escritura donde para el apóstol Pedro fue a la terraza a refrescarse y tuvo la visión del lienzo. Pues la primera iglesia eventualmente lo que hacía era, en esos espacios de terraza, los convertían en lo que se conocía como un cenáculo, y era donde se reunían a compartir la Santa Cena, a los ágapes, las reuniones de la iglesia. Así que la primera iglesia se reunía de esa manera. Así que los templos de la religión cristiana, esto que usted ve aquí, ¿de dónde rayos salió esto que tenemos hoy en día? Estos templos que cuando tú los pones juntos es difícil distinguir cuál es católico y cuál es pentecostal, porque todos se parecen. Todos tienen más o menos la misma estructura. Miren las estructuras con esas columnas altas. Yo te voy a explicar ahora de dónde surge todo eso. Eso de los templos comenzó con el emperador romano Constantino, y Constantino se convierte supuestamente, porque si usted estudia la historia, usted se va a dar cuenta que Constantino nunca abandonó sus dioses paganos. Sin embargo, fue una herramienta que Dios utilizó para aguantar la persecución, ¿verdad que sí? Y para abrir más el espacio para la creación y movimiento del evangelio. Así que Constantino se convierte al evangelio, al cristianismo, en el año 312, cuando él todavía era César de la parte oriental del Imperio Romano. Antes estaba dividido el imperio, ¿verdad? Posteriormente, en el año 324, o sea, 12 años después, él se convierte, consolida el poder y se convierte en el emperador de todo el imperio romano. Después de su conversión, en el año 312, pues Constantino proclama a Jesucristo como el sol invicto. ¿Cuántos hemos escuchado eso? Usted hemos escuchado eso antes porque eso aquí se enseñó. Así que el emperador romano Constantino, después que se convierte, dice: Jesucristo es el sol invicto. Y lo hizo en memoria al culto del dios Mitra, que se conocía como el sol invicto, que los romanos veneraban. Por lo tanto, Constantino lo que está diciendo es: Jesucristo es el sol invicto. ¿Verdad que sí? Y mantenían esa sinergia con los cultos paganos. Así que en el año 321, Constantino también proclamó el domingo como el día oficial de descanso. ¿Y por qué Constantino proclamó el domingo como el día oficial de descanso? Pues lo proclamó bajo un feriado legal, lo convierte en un feriado legal en memoria del sol invicto, que es Jesucristo, y él describió el domingo como el día del sol. Pero nótese algo interesante, que mucho antes que Constantino proclamara el domingo como el día del sol, en honor al dios del sol invicto, el dios Mitra de la mitología griega y pagana romana, ya la primera iglesia se reunía domingo. Así que no es correcto decir que nosotros nos reunimos domingo porque el emperador romano estableció los domingos. No, históricamente la iglesia del primer siglo, mucho antes de Constantino, mucho antes de la persecución
y de los martirios. Ya la iglesia se reunía domingo. ¿Quién se recuerda por qué la iglesia se reunía domingo? ¿Por qué? Como recordatorio de la resurrección. De la resurrección. Por lo tanto, en la decisión de Constantino hubo una influencia de la primera iglesia, de las prácticas de la primera iglesia. Lo que pasa es que entonces él, en su calidad de emperador, le nombra el domingo a nombre del sol invicto. ¿Cómo se dice domingo en inglés? Sunday. ¿Qué significa? El día del sol. De ahí es que viene el día sol, ¿verdad? ¿Verdad? De la nomenclatura de Constantino. En el idioma alemán se conoce como Sonntag, y en holandés Zondag, etcétera, etcétera, etcétera. En español, que es lo que nos debe interesar a nosotros. ¿De dónde entonces viene la palabra domingo en español? La palabra domingo surge del latín Dominicus, nombrado por el sacerdote de la Iglesia Católica o el Papa Silvestre I en el año 315 al 335. ¿Por qué le estoy, verdad, diciendo todo esto? Como presagio a que entendamos que Constantino, como parte de su conversión al cristianismo, él estableció el cristianismo como la religión oficial obligada de todo el imperio, y Constantino lo que hizo fue que empezó a forzar a que todo el mundo se convirtiera al cristianismo y empezó a expropiar los templos paganos de los otros dioses griegos que todavía estaban dentro de la mitología de Roma, ¿verdad que sí? Así que todos esos templos paganos, porque recuérdate que la primera iglesia de Jesucristo no tenía templo, no tenía una estructura para irse a reunir. Ellos se reunían en las casas, ellos se reunían en los campos, en donde quisieran reunirse. Por eso es que tú te pones a ver que el Señor Jesucristo era tan normal para todos ellos, la multiplicación de los panes y los peces en los valles, en la montaña, donde lo hizo, ¿verdad? En todas las partes, porque ellos se reunían donde quisieran y donde pudieran. Así que Constantino, en el año 327, entonces es que comienza a levantar los primeros edificios cristianos de la iglesia, basándose en la expropiación de los templos paganos. Y esa foto que usted ve ahí tienen influencia de la mitología pagana, esas estructuras, esas construcciones. Y Constantino, después de ese año 327, comenzó a ponerle los nombres de los santos o los mártires a los distintos edificios de las iglesias que él le expropiaba a las iglesias paganas. ¿Ok? Por eso es que usted ve la Basílica de San Pedro, por ejemplo, ¿verdad? Que hay la parroquia de la Virgen de yo no sé qué. Pues todas esas estructuras que él le quita a las religiones paganas que ellos tenían esas edificaciones, las coge para el cristianismo y le empieza a nombrar a esos templos, les empieza a adjudicar entonces un grado de divinidad al empezar a nombrarlos, ponerle nombre de los santos. Así que donde las iglesias o las edificaciones que no eran de corte pagano, o sea, que él no las había expropiado, pues las que él no expropiaba, él construyó templos cristianos, ¿verdad? Acuérdate que cuando él se convierte, él lo primero que hace es que empieza a expropiar, a quitarle los templos de los dioses paganos, a convertirlos al cristianismo a la fuerza, a ponerle nombres de santos y a convertir ese lugar en un lugar santo, ¿verdad que sí? Ahora bien, él no se limitó a eso. Él empezó a construir una obra y empezó a levantar estructuras y empezó a construir nuevos templos. Y a que usted no sabe lo que hizo Constantino en la construcción de nuevos templos. Bien sencillo. En la inmensa mayoría de las ocasiones siguió el mismo modelo de los templos paganos que ya habían sido identificados. Y número dos, Constantino no solamente se limitó a ponerle nombre a los que ya estaban construidos, que los convierte al cristianismo, sino que los nuevos edificios que él construye los empezó a construir encima de los cementerios de los cristianos.
Por eso es que usted ve en los documentales, yo nunca he ido a Roma, pero por eso es que usted ve en los documentales o en muchas películas que debajo de grandes basílicas y grandes catedrales hay que un cementerio. Eso no salió de la nada. Eso salió como parte de la visión pagana de adjudicarle divinidad a una estructura por fuera, las construyen encima de los cementerios de los cristianos y dentro de esos cementerios, encima de esos cementerios abajo, los convertían en esas fosas, en esas cuevas que vemos hoy en día. Así que todos esos templos que él edificó y que quitó por la fuerza, los llenó dentro de objetos de culto. ¿Verdad que sí? Por eso es que usted ve, cuando yo era católico, yo fui monaguillo y en las misas había unas partes cuando venía el arzobispo y venía el otro, que los curas usaban unos sombreros. Ahora no me acuerdo el nombre de los sombreros, pero tiene un nombre. Ahorita me acordaré. Y esos sombreros vienen de los sombreros que utilizaban los sacerdotes paganos. Pero como Constantino los convierte a la fuerza, muchos de ellos lo que hicieron fue que cristianizaron lo mismo que hacían para los cultos paganos. Un mitra, yo tenía eso en la mente y no estaba seguro si era un mitra. Exacto, ellos cogían y cristianizaron y le cambiaron, sigue siendo lo mismo, pero le cambiaron, ¿verdad? Lo helenizaron y los convirtieron en todo eso. Así que, como vemos esa foto, los templos fueron cambiando, ¿verdad? Los primeros templos que construye Constantino en el imperio fueron tipo basílica, o sea, tipo basílica. Luego vinieron la arquitectura del imperio más adelante, tipo bizantina, o sea que los templos que ellos construían venían con domos centrales, íconos y mosaicos decorativos. ¿Qué usted ve aquí? ¿Qué tienen en común dos de esas tres fotos? Que tienen en el medio una estructura central que va por encima de las otras, ¿verdad que sí? Y algunas de ellas tienen una puya bien larga para arriba y otras tienen un domo. Eso es una característica de la arquitectura bizantina. Óigame, por estas construcciones de estos templos que usted ve ahí, católicos y evangélicos, eso no se construyó en el 400 después de Cristo. Esas iglesias se construyeron probablemente en los 1900 algo, la más vieja. ¿Y qué significa eso? Que pastores y líderes se copiaron del modelo de las iglesias católicas. Yo quiero pensar que fue por ignorancia. A mí me cuesta trabajo creer que Dios haya mandado a alguien a levantar una edificación como esta, que tiene todas las características de lo que viene diciendo la historia, que así era que se construían los templos paganos. ¿Verdad que sí? Entonces después vemos que se construyen otros templos más adelante, en el año ya 800 después de Cristo, con elevaciones que ya tenían varios pisos, enormes pilares, arcos redondos. Ahí donde usted empieza a ver los vitrales, los vidrios, en muchas catedrales que usted ve que en la televisión, porque yo le digo, bueno, en la parroquia donde yo me congregaba, fíjate, yo no recuerdo si en la parroquia en Country Club en Río Piedra había una pared que tenía cristales de muchos colores. Pues eso viene en el año 800 después de Cristo, ¿verdad que sí? Y después de todo esto empieza la construcción gótica. ¿Cuántos han visto Batman, las películas de Batman, todas esas cosas, ¿verdad que sí? La construcción gótica ya viene para el siglo XII al XVI después de Cristo. Y entonces vemos grandes catedrales con arcos, con puntas. Y mira esto que está aquí, podemos decir que son construcciones tipo góticas, sobre todo esta y sobre todo aquella, la primera y la última. ¿Verdad que sí? Lo que le falta es la gárgola afuera, ¿está visto? Como en las películas. Fíjate que la parroquia que está en el medio tiene un domo y encima tiene una cruz. Así que empezaron y se les fue entonces llamando a estas estructuras como catedrales. Y catedrales no es otra cosa que se deriva de la palabra cátedra, que significa el asiento del obispo. Cada vez que usted, de hecho, hay iglesias evangélicas que yo he visto que se llaman catedral. ¿Catedral de qué? Yo no voy a tirar a nadie al medio, pero usted dígalo allá que no se oiga. Pues usted ha visto eso, templos evangélicos
que le ponen nombre catedral de. Lo que están diciendo es que ahí quien se siente es el obispo. Una catedral, Nati me pregunta que qué es una catedral. Una catedral es una estructura, una iglesia, una construcción de una iglesia que tiene unas características, que es bien grande, bien alta, y que tiene unos arcos y es como redonda. Mira, se parece a esto. Se parece a esta que está aquí. A esta. Bien parecida a esta. ¿Verdad que sí? No es exacta, pero es bien parecida. Y entonces, catedral lo que significa es la silla del obispo, el asiento del obispo. En línea con eso, el 11 de mayo del año 330, Constantino hizo la dedicación de su ciudad, de Constantinopla, como su nueva capital, y ahí utilizó todos los tesoros que había confiscado de todas las iglesias paganas, los utiliza en los templos para adornar la ciudad. Y ahí es que usted entonces empieza a ver muchas imágenes que se empiezan a construir en o cerca de los templos, estatuas, monumentos, que todo eso viene de los dioses paganos. ¿Okay? Así que cuando hablamos del término templo para referirse al edificio de la iglesia cristiana, esa palabra se comenzó a utilizar en el año 1400, entre el 1400 al 1580, y fue implementada por los arquitectos renacentistas León Batista y Andrea Palladio. Eso después usted busca los nombres y le da para atrás al cassette, le da rewind a la grabación y lo escucha. Porque aunque Constantino edifica y construye, con el pasar de los siglos, la intención de él era que eso se considerara un templo, ¿verdad que sí? Pero en el cristianismo, en el concepto de empezar nosotros a asociar eso como templo, en la medida en que, o para usar la palabra templo para referirnos a la iglesia, a donde se reúne la iglesia, técnicamente comenzó varios siglos después, a través, ¿verdad?, de unos arquitectos. Así que de ahí en adelante es que los cristianos, usted empieza a ver en la literatura que comienzan a llamarle templo, ¿verdad? Porque ya al principio no se le llamaba templo, se construyeron y se dedicaron, ¿verdad? Y venían con la misma arquitectura de los dioses paganos. Así que para nosotros nosotros los evangélicos, los cristianos evangélicos, ¿verdad? Que después de la reforma de Juan Calvino, ¿verdad? De la reforma protestante, él fue el primero que comenzó entonces fíjate, porque los otros dos arquitectos que te hablé no eran creyentes. Ellos empezaron a hacerle referencia a la palabra templo. Pero quien acuñó el término de templo y lo metió dentro de la iglesia fue Juan Calvino, que se apropió del término templo para hacer referencia a los edificios que usaban las iglesias y lo integra dentro de sus escritos en la Reforma Protestante. Así que voy a dar rewind por si no me expliqué bien ahí. Quienes primero empezaron a llamar esas estructuras templos fueron los arquitectos León Batista y Andrea Palladio entre los años 1400 al 1580, pero ellos no eran creyentes. Quien mete el concepto de templo, nosotros estamos como estamos hoy en día, llamándole templo a esto, quien empezó con eso fue Juan Calvino. ¿Okay? Entre el año 1509 al 1564, quien en sus escritos empieza a decir la iglesia va para el templo, debe adjudicar ciertas cosas. Así que, y te voy a dar un dato adicional. Hemos escuchado que ¿cuántos de nosotros queremos ir a Tierra Santa? Los que no hemos ido. ¿Verdad? Yo nunca he ido allá a Israel, me encantaría ir a Jerusalén y ver todo eso por el gran contenido histórico que tiene. Pero usted sabe que el concepto o el término Tierra Santa también es un error hacerle referencia a Israel como Tierra Santa, porque eso de santo no tiene un pelo. De hecho, yo no sé si usted ha leído recientemente las noticias donde la facción conservadora del partido judío que está en el poder en Israel quieren prohibir que tan siquiera se mencione el nombre de Jesucristo. Quieren prohibir las actividades de predicación del evangelio con cárcel. Eso es ahora. Pero como hay gente que quiere ir a la Tierra Santa,
Esa tierra ya no es santa. Dejemos de estarle adjudicando divinidad a cosas que no la tienen. Una vez yo escuché un testimonio de un predicador que dijo que él fue al monte donde crucificaron al Señor, de visita de turista, y que cuando él llegó allí, él sintió una presencia de Dios tan profunda que casi no se podía mover y las lágrimas le inundaban los ojos. Y entonces yo digo, pero ¿y por qué esa presencia tú no la puedes sentir en tu casa? ¿Por qué tú tienes que pagar 6,000 pesos para ir a Israel a pararte en el monte donde crucificaron a Jesús para sentir la presencia de Jesús allá? Cuando la palabra de Jesús dice, yo estoy contigo todos los días hasta el fin. Donde hayan 2 o más reunidos en su nombre, allí yo voy a estar. Ahórrate los 6,000 pesitos y aquí los domingos puedes sentir la presencia del Señor también. Y dejemos de estarle diciendo a Israel tierra santa, porque no es tierra santa. Yo le llamaría tierra histórica, porque tiene un gran contenido histórico y es la nación que Dios escogió. Porque el pueblo escogido de Dios no es Israel, es la iglesia. Pero no me voy a meter ahí, ya yo te lo he explicado. Así que ya yo te expliqué que los primeros cristianos rechazaban todo eso. Ya yo te expliqué que los edificios, ¿verdad?, se convirtieron en santuarios, ¿verdad?, sagrados. Y ya entonces, a partir del siglo IV, es que los cristianos entonces empiezan a abrazar el concepto del templo físico y se empezaron a meter la idea de que Dios estaba allí. ¿Okay? Así que también debemos evitar a toda costa la utilización del concepto del templo del Antiguo Testamento para justificar que nosotros nos reunimos en templos, porque eso es otro disparate. El templo del Antiguo Testamento tuvo su tiempo, tuvo su función. Vaya conmigo a Hechos capítulo 17, porque seguimos adjudicándole divinidad a estructuras que no la tienen. Ay, Dios mío, son las 9:47 y me falta lo más grande ahora. Estudia después Hechos 17, del 22 al 24, porque Pablo estaba en el concilio en Atenas y le dijo, yo veo que son hombres muy religiosos, porque tenían un display de dioses puestos en los templos de ellos. Hechos 17, después lo busca y lo estudia. Vamos para la próxima, que aquí es donde voy a entrar, y si me retraso un poco, pues se aguanta. Porque voy a seguir el mismo orden de la fotografía anterior. Y ahora yo quiero que hablemos del templo por dentro. Ya yo te expliqué que nosotros los cristianos tenemos que dejar la vaina esa de estar llamando templo al lugar donde se reúne la iglesia, porque eso es ¿qué? Una herejía. Eso es rebeldía. Eso no se puede hacer. Ahora yo quiero que hablemos el templo por dentro. Y aquí es que va a picar un poco el peje, porque yo voy a ir de la izquierda para la derecha y voy a hacer referencia primero a estas 2 fotografías que usted ve aquí. Después voy a hacer referencia a estas 3 fotografías que están aquí y después voy a hacer referencia a aquellas 4 fotografías que están allá para que me siga. Y voy, si usted me está viendo en su pantalla, de izquierda a derecha. Así que cuando miramos hoy en día las iglesias pentecostales, las iglesias cristianas, evangélicas, practican sus reuniones y organizan, ¿verdad?, sus servicios, vemos una gran similitud con el paganismo dentro de lo que estamos viendo dentro de la iglesia. ¿Ok? Y todo esto viene con gran influencia de la iglesia católica, porque acuérdate que la iglesia católica fue la que sincretizó y asumió todo el paganismo griego y romano y lo integra a sus cultos. Desde que sale las oraciones a la Virgen María, las oraciones a los beatos, a los santos, todo eso que usted ve, la forma en que ellos se visten, todo eso no viene de Jesucristo. Todo eso no viene de la Biblia. Todo eso no viene de los primeros cristianos. Ya yo te expliqué de dónde viene eso. ¿De dónde? De Constantino y de la conversión a la fuerza. Así que la historia nos enseña que esta primera... Quiero empezar por las fotitos de la izquierda, porque si vemos aquí, en esas 2 fotos, una foto es una iglesia evangélica y una foto es una iglesia católica, por dentro. La iglesia evangélica es la foto de arriba y la iglesia católica es la foto de abajo, porque eso es bien fácil. Ahí está la Virgen de la Caridad del Cobre. Es bien fácil, si usted lo mira bien y usted se da cuenta que tiene un Cristo
tiene un Cristo de yeso en la cruz también. ¿Verdad que sí? Por eso es que aquí, por eso es que en esta congregación, usted ve algún crucifijo por algún lado. ¿Verdad que no? Aquí nosotros no tenemos dioses de yeso. Nosotros no reverenciamos la cruz. La cruz está vacía, ¿tú sabías eso? El que estaba ahí está vivo, está sentado a la diestra del Padre. Así que cuando nosotros miramos esas dos fotografías de izquierda a derecha, nosotros nos percatamos que las dos son bien parecidas. Y si tú te pones a mirar, las dos tienen unas verjitas. ¿Usted se da cuenta de eso? Como que unas verjitas, ¿verdad que sí? Que dividen. Pues yo quiero que usted sepa y vemos que las dos tienen plataformas que elevadas. Que mucho les gusta a los evangélicos poner las plataformas altas, altas. Que tenga escalones para yo verme de arriba por encima de todo el mundo. ¿Verdad que sí? Pues tú sabes que eso es una copia exacta de las basílicas romanas. Y tú sabes que en las basílicas romanas, allá arriba trepado, en los púlpitos, ahorita vamos a eso. Me tiene que dar tiempo, hermano, me tiene que dar tiempo, yo siento, me tiene que dar tiempo, porque les voy a contar algo, unos chismes aquí históricos que les voy a contar. Son esa estructura, esa manera de construcción en donde tú ves que arriba, donde está el altar, donde está el que predica, el que habla, está en una postura más elevada. Eso responde a que en los tiempos romanos, cuando se construían las basílicas, e incluso desde antes, cuando Constantino, ¿verdad? Asimila y agarra, en esas, todas las estructuras tenían en común esa parte alta donde se sentaban los magistrados y los oficiales. Porque desde allá arriba, más allá de la conveniencia, porque hoy en día te van a decir que las iglesias hoy en día evangélicas tienen esos altares tan altos y esas plataformas tan elevadas para que todo el mundo me pueda ver bien. Esa es la excusa más brutal que yo me he podido escuchar. Y que, adelante, aquí tengo a alguien. ¿Es malo que hayan altares en una iglesia? Ay, muchacha, esa pregunta, tú estás bien adelantada. Sí es malo. La contestación es que sí, te voy a explicar por qué ya mismito. Buena pregunta. Muy buena pregunta. Vete, están atendiendo. Así que esa plataforma elevada, adelante. La pregunta es, ¿por qué siempre cuando están en la iglesia católica tienen como esa cruz elevada ahí? Esa. Bueno, porque esa cruz simboliza el ministerio de Jesucristo, simboliza a Jesucristo, ¿verdad? Y aunque yo no tengo problema porque la cruz es el símbolo universal del cristianismo, así como hay otras religiones que tienen otros símbolos. Por ejemplo, los musulmanes usan la media luna, ¿verdad? Etcétera, y hay un montón más. Pues ese es el símbolo universal del cristianismo y muchas iglesias lo tienen. Yo no tengo problema con las cruces. El problema que yo tengo es cuando le montan un muñeco a la cruz. Ahí es que yo tengo problemas. ¿Verdad que sí? Porque pues, eso son otras implicaciones. Así que en las fotos de la izquierda, gracias por la pregunta, me gusta que me hagan preguntas las nenas. Las fotos de la izquierda implican que la plataforma ministraba el clero romano y usted sabe que esas verjitas que están puestas ahí, las verjitas que están ahí que usted ve, tú sabes que yo he ido a iglesias pentecostales, he ido a predicar a iglesias pentecostales que tienen esa verjita puesta. ¿Tú sabes de dónde surge eso? Eso surge de la época romana. Y la división lo que quería decir que la clase social era distinta. Usted va a un tribunal de justicia y usted va a ver en los tribunales que tienen también una vela. Pasar esa vela tú no puedes pasar porque te arresta el alguacil. Por lo tanto, estas basílicas, este tipo de construcción romana, la verja significaba la separación de clases sociales representando la autoridad del César sobre la gente. Por lo tanto, los que se sentaban detrás de esas verjitas ahí arriba, y a mí me encanta, yo te voy a decir una cosa, si usted fija la primera foto de arriba, esto es una iglesia evangélica y tiene doble verjita, ¿verdad? Tiene una verjita aquí y tiene una verjita más allá atrás. El lugar santo y el lugar santísimo. Esa es otra herejía del diablo. Pero por ahí vamos, me dijeron que me portara bien. Así que ya después del siglo IV, después de la conversión forzosa y del imperio de Constantino, ¿verdad que sí? Entonces ya no era el clero romano que se metía ahí a dictar sentencia, a atender las cosas que tenía que atender y los magistrados. Ahora eran los obispos los que cogieron el lugar de los funcionarios romanos después de la conversión de Constantino.
y que se abren esos templos para la religión cristiana, entonces ahí quien se sentaba ahora era el obispo, ¿verdad? Y eso lo que representaba era que había una separación, porque ahora en vez de que el oficial romano, que era el que se sentaba ahí arriba, representaba a César, ahora el obispo que se sentaba ahí arriba representaba la autoridad de Cristo. Por lo tanto, ellos no quitaron las velitas, y cuando usted ve una iglesia que tiene esas velitas al frente que separa al pueblo, ellos están imitando lo que hicieron los primeros obispos bajo la época romana, siguiendo el modelo pagano, en el cual este lugar de aquí es sagrado, tú estás allá, tú no puedes pasar para acá. Eso es lo que significan esas velitas, y eso es lo que significan las llamadas plataformas. Nosotros no creemos en plataformas. Ah, pero pastor, te digo porque, ¿verdad? Yo mido casi 6 pies, ya a mí todo el mundo me puede ver. No dije que mido 6 pies, dije que mido casi. Por lo tanto, yo no tengo que treparme en una plataforma. Esto no lleva para que yo me vea por encima de la gente, hermano. Y todavía seguimos viendo congregaciones que persisten en el mismo modelo histórico que te estoy presentando, en el cual había un estatus de autoridad, porque todo el mundo quiere treparse allá arriba. Porque el estar por encima de la gente te da cierto nivel de altura. ¿Cuántos de aquí han ido a un tribunal? Yo he ido. ¿Verdad que sí? Y los he visto por televisión. Mire a ver si no es verdad que el juez no se sienta en una plataforma más alta que el resto de la gente. ¿De dónde surge eso? Del modelo griego, porque los que se inventaron eso fueron los griegos, después fueron asimilados por los romanos y de ahí siguió por ahí para abajo por el cristianismo. Y lo que hicieron los cristianos fue que le cambiaron el nombre, pero sigue haciendo lo mismo. Los romanos le llamaban, los oficiales romanos le llamaban, yo soy la autoridad de César, yo estoy aquí para dictar sentencia, para establecer y poner orden, tú estás allá, yo estoy acá. Los obispos lo que hacían era, esto ahora es un lugar sagrado, yo represento a Jesucristo, tú estás allá, yo estoy acá. Mire que todavía hay iglesias que tienen las velitas separando el lugar santo del lugar santísimo. ¿Pero por qué? Porque a la gente todavía se le ha olvidado lo que dice Mateo 27, y yo te lo voy a leer, no lo tiene que buscar ahora, 27, 50 al 54. Dice, entonces Jesús volvió a gritar y entregó su espíritu. En ese momento la cortina del santuario del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. La tierra tembló, las rocas se partieron en dos y las tumbas se abrieron. Los cuerpos de muchos hombres y mujeres justos que habían muerto resucitaron, salieron del cementerio luego de la resurrección de Jesús, entraron a la santa ciudad de Jerusalén y se aparecieron a mucha gente. El oficial romano y los otros soldados que estaban en la crucifixión quedaron aterrorizados por el terremoto y por todo lo que había sucedido. Dijeron, este hombre era verdaderamente el Hijo de Dios. Los velos del templo, cuando se rasga, no es casualidad de que el velo rasgado vaya seguido de un terremoto donde hay una resurrección. El velo en el templo lo que representaba era la separación que existía entre la santidad del sacerdote y el pueblo. Así que, como ya mencionamos, la figura central, ahora vamos a hablar del altar, que me preguntó ella. Más adelante, esta cuestión de las iglesias llamándole templos a la estructura evoluciona y entonces empieza a surgir la figura del altar como el eje central del templo, que son las tres fotos que usted ve en el medio, de izquierda a derecha. La foto de arriba, la foto del medio y la foto de abajo. Le pregunto, entre la foto de arriba y la foto del medio, una es de la Iglesia Católica y una es de la Iglesia Evangélica. Es fácil la diferencia, ¿verdad? ¿Cuál es la de la Iglesia Evangélica? La de arriba. Y que usted ve ahí que tienen en común la foto de la Iglesia Evangélica y la foto de la Iglesia Católica. ¿Qué usted ve en el altar? ¿Qué usted ve ahí? Para empezar, hay un altar. ¿Qué más usted ve ahí en esa foto? Este micrófono está apagado. La silla. ¿Vemos qué? La silla. La silla es para el otro lado, mi amor. Ya mismo vamos a coger la silla. Vamos las tres fotos del medio. Están, para empezar, vemos un altar ahí, ¿verdad que sí? Pero tiene algo. Ah, ¿quién dijo qué? Escalones. No, algo más acá. ¿Alguien mencionó algo?
¿Qué hay encima del altar, de la mesa? ¿Qué hay encima? El mantel, el paño blanco. Dios mío, cuántas iglesias pentecostales yo he visto que le ponen manteles a los púlpitos. ¿Usted sabe de dónde surge eso? Porque yo he visto y todavía hay iglesias cristianas en pleno siglo XXI que le ponen manteles a los púlpitos. Esa, para empezar, empezando por el púlpito, ¿verdad? O por el altar, siempre estaba ubicado en el centro. Los primeros altares se construían en madera y luego, después del siglo VI, se empezaron a hacer en mármol, piedra o metal, pero los más antiguos se comenzaron a hacer en madera. Esos altares que usted ve en esa foto, ven que están tapados con unas mantillas blancas, unos paños blancos, y usted ve que uno es evangélico y uno es católico y los dos están igual. Esa manta o paño que se le ponía encima se le consideraba el lugar más sagrado de todo el templo, el altar. Pero usted sabe por qué esos altares se cubren de blanco, se cubren con un manto. Lo que significa eso, porque en los primeros tiempos de esa iglesia pagana, debajo de los altares, ¿tú te acuerdas que yo te dije que los catedrales, los templos, se construían encima del cementerio? ¿Verdad que sí? Pues a que tú no sabes lo que la gente ponía debajo de los altares. Ponían los huesos, los restos de los mártires y de los santos beatificados. Eso es lo que dice la historia. Por eso es que ellos le ponen esos paños blancos encima, porque los tapaban en señal de respeto. ¿Cuántos de nosotros hemos visto ataúdes que los forran con un paño? Es más, el funeral militar los tapan con la bandera. En muchas iglesias que el ataúd está cerrado, los tapan con una mantilla o le ponen mantos encima. Eso no viene de la nada. Eso viene de una práctica pagana en donde debajo del altar, incluso habían altares que adentro de sus espacios vacíos, de sus columnas, que estaban fabricados en madera, dentro de las columnas estaban los huesos de los mártires o de los que ellos le llamaban los beatos. Y por respeto a esos muertos que estaban enterrados en los altares se tapaban con esos paños. ¿Cuántas iglesias pentecostales hoy, en el año 2023, todavía le ponen paños blancos a sus altares? Todavía lo hacen. Y yo estoy seguro que creen que con eso le están adjudicando algún grado de santidad, pulcritud, simbolismo de santidad, cuando no saben que lo que están es diciendo que en ese altar hay muertos enterrados. Eso es lo que, hermano, ese es el origen histórico. Nos puede gustar, nos puede dar coraje, me pueden escribir por Facebook 70 mensajes, ese pastor está afuera, está loco. Pues ponte a estudiar la historia para que tú veas de dónde salen las mantillas en los púlpitos, en los altares. Y para empezar, déjame ver si no me estoy adelantando mucho. Para empezar, la iglesia del Señor no tiene altar. Dejemos de estar llamándole altares. Nosotros no tenemos altares. ¿Por qué no tenemos altares? ¿Por qué en la iglesia evangélica no hay altar? ¿Por qué? Lourdes tiene una clienta allí. ¿Por qué? Pastora Lourdes, ¿por qué no tenemos altares? Porque no se hacen sacrificios. Porque no se hacen sacrificios. Los altares en las iglesias paganas se hacían sacrificios. Y no te acabo de enseñar que cuando Constantino entra como emperador y se convierte, coge las iglesias paganas, las convierte al cristianismo y todo el mundo empezó a mirar y dijo, ay, pues eso me gusta, yo quiero una. Y empezaron a construir iglesias con altares donde se hacen sacrificios. Nosotros no tenemos altares. Saquemos esa palabra de nuestro vocabulario. No podemos tener altares. No debemos tener altares, mis hijos. Eso es una herejía. Porque aquí esto no es un altar. Esto es un podio. Pero ¿cuántas veces nosotros hemos visto, como vimos ahorita en las verjitas,
que hay un lugar santo, hay una velita y hay otra, ¿verdad? Para yo pararme acá. Hombre, no, vamos a dar todo eso. Tenemos que salir de la ignorancia. Y en términos de la Iglesia Católica, como ellos tienen altares en las parroquias católicas. Yo vengo del catolicismo, yo me crié en eso. Hace un montón de años, gracias a Dios me sacó de eso. Así que, ya yo te expliqué, que estoy asegurándome que no se me quede nada. Ya yo te expliqué que, que dentro de los altares se enterraban los huesos y los... Ok. Entonces, a nivel de la Iglesia Católica es la única que tiene altares, no las iglesias evangélicas. ¿Y por qué la Iglesia Católica tiene altar? ¿Por qué? Pero no vale, Laura, tú siempre contestas. ¿Alguien quiere contestar? ¿Alguien tiene una idea? Yo veo la cara de Joan como que quiere contestar. Yo no sé. Dale, Pastora Laura, entonces. ¿Por qué la Iglesia Católica tiene altares y nosotros no? Porque todos los domingos hacen un sacrificio. Porque ellos hacen sacrificios. ¿Sacrificios de qué? Esta nena está bien adelantada. Tiene A en el examen. Va muy bien. Ellos hacen sacrificios porque yo tengo aquí, déjame ver si no me adelanto, te la voy a contestar. ¿Ok? Porque eso se llama, la Iglesia Católica, el sacerdote, cuando está oficiando la misa, que tú ves que ellos cogen el pan y el vino, ¿verdad? Ellos literalmente creen que ese pan y ese vino se convierte en el cuerpo y la sangre literal de Cristo. Por lo tanto, en cada misa, ellos vuelven a hacer el sacrificio de Cristo como si Cristo estuviera muriendo de nuevo y la sangre derramándose. Ellos hacen un sacrificio y eso se le conoce como la transubstanciación. ¿Ok? Y eso fue oficializado por el Papa de la Iglesia Católica de nombre Inocencio III en el año 1215, quien fue el que instituyó ese dogma oficial dentro de la iglesia. Nosotros no creemos en eso, porque la Biblia dice que Cristo murió una sola vez. No es necesario tener que matarlo cada vez que hay una misa. Por lo tanto, hay otra pregunta por acá. Por lo tanto, voy contigo ahora. En la Iglesia Católica hay altares, pero en la Iglesia Pentecostal no hay. Aquí no hay altar porque acá no hay muertos enterrados. Sabrá Dios si hay 2 o 3 muertitos por ahí enterrados. Sí, porque hay muchos altares evangélicos pentecostal que están llenos de pecado de adulterio, que están llenos de pecado de lascivia, de pasión por el dinero, robo. Ah, bueno, pues si en tu iglesia evangélica y pentecostal dicen que tiene altar, pregúntate y ponte a orar a ver qué muerto hay enterrado en ese altar. ¿Qué muerto es? ¿El muerto de la fornicación? ¿El muerto del adulterio? ¿El muerto de la pornografía? ¿El muerto del dinero robado de las arcas de la iglesia? ¿El muerto de la homosexualidad? ¿El muerto del lesbianismo? ¿El muerto ¡Sigo! Sí, porque es que nos encanta la palabrería pentecostal. Voy para el templo y me voy a arrodillar en el altar. Y ahí hay que subirlo al altar o bajarlo del altar, como si hubieran altares en la iglesia pentecostal. Eso es una herejía, eso es un disparate y eso tiene que acabarse en el nombre del Señor. Porque la historia me enseña a mí que los altares son lugares de sacrificio. Y aquí no hay sacrificio, que hay adoración al que entregó su vida, se sacrificó por mi salvación y que vive y reina y vuelve pronto. Y en los altares dice la historia que se enterraban los huesos de los muertos, de los mártires y de los beatos. Yo ni beatifico a nadie, ni conocido a mártir tampoco, ni entierro muertos en los altares. Por lo tanto, los pastores evangélicos tenemos que parar de estar usando esas cosas. Y yo sé lo que estoy diciendo, porque yo siento a Dios aquí y yo sé a quién se lo estoy diciendo. Pregunta. No te escucho. Adelante. Que si cuando tú te arrodillas en el altar y oras es pecado, y si es pecado, ¿por qué? Cuando las niñas están demasiado adelantadas, oye, después yo me pierdo del bosqueo que les trae porque no quiero que se me les quede ningún dato. Pero eso es un buen punto y lo voy a contestar, dame unos 5 minutos. Yo te contesté ya la tuya.
Para empezar, mi querida Jay, las iglesias evangélicas no deben haber altares, porque a esto se le llama altar, y eso es un error. Esto no es un altar, ¿ok? Pero hay gente que se arrodilla ahí para orar. Yo no creo que eso necesariamente es pecado. Yo creo que es un error y es basado en dos cosas: ignorancia y tradición. Y vamos a eso ahora porque esa foto está ahí y voy a explicar eso ahora. ¿Ok? Así que la pregunta de nuevo es, ¿por qué hoy en día hay iglesias evangélicas pentecostales poniendo mantillas, poniendo paños y llamándole altares? Seguimos viendo una obstinada perseverancia en cosas que no tienen fundamento bíblico. Así que, déjame ver qué más se me queda aquí. Ok, vamos a hablar ahora de lo que Jade me pregunta, de la tercera foto. La tercera foto. Mira esta foto que está aquí. En la segunda foto, yo la puse a propósito y después tú la puedes ver en los videos con más calma. La primera foto de arriba es un altar de una iglesia pentecostal evangélica. La segunda foto es un altar de una iglesia católica. Y la tercera foto es de un hombre arrodillado en un altar de una iglesia evangélica. ¿De dónde surge la práctica de venir a orar al altar? ¿De dónde usted cree que dice la historia que surge esa práctica de arrodillarse en el altar? ¿A quiénes ustedes ven arrodillados en un altar en la segunda foto? ¿A quiénes? ¿A quiénes? A los sacerdotes. Y hay dos razones por qué los sacerdotes se arrodillan en el altar. La primera, porque ellos creen que genuinamente en el altar está el cuerpo y la sangre de Cristo. Segundo, por la memoria histórica de lo que representaban los altares para las distintas divinidades que ellos adoran. Los beatos, las vírgenes, los santos. La pregunta que me hizo Jaden es una pregunta profunda, porque la tercera foto que vemos ahí, vemos un hombre cristiano orando en un altar. La pregunta es, que yo me hago, ¿Dios escucha más la oración de aquel que se arrodilla en un altar o aquel que se arrodilla en la silla? ¿Dónde Dios le escucha mejor? ¿Dónde? No, nadie me quiere contestar. Mire, Dios escucha tu oración hasta si te estás bañando. Dios escucha tu oración mientras estás guiando. Dios escucha la oración mientras estás cocinando, mientras estás fregando, mientras estás lavando ropa, mientras estás atendiendo a los niños, mientras estás trabajando. Donde quiera que tú te metas, Dios escucha la oración. Tú no te tienes que arrodillar delante de ningún altar, porque en las iglesias pentecostales no deben haber altares. Si tú mira, y te voy a decir más, tenemos que dejar de estar haciendo esas cosas. La historia ya nos dice que los altares era donde se sentaban los líderes romanos y después los altares se convirtieron en los asientos de los obispos. Así que seguimos practicando cosas de los griegos, de los romanos, los paganos, los católicos. Así que llegando, voy ahora contigo, llegando a arrodillarnos a un altar. Mira, yo como pastor, antes, yo hacía llamados, hace muchos años atrás, yo hacía llamado a la gente para que pasara al altar, para que se arrepintiera. Como si Dios te fuera a escuchar la oración de arrepentimiento en el altar. Mira qué ignorante yo era cuando era pastor, hace muchos años, digo, siendo pastor, ¿verdad? Pero hace muchos años atrás yo iba y predicaba. Y lo lindo es que Dios hacía cosas grandes, Dios me usaba, Dios usaba a otros. ¿Por qué? Porque bendito en ignorancia. Porque para Dios es más importante la salvación de un alma. Que el pastor ignorante como yo en aquellos tiempos llamaba a la gente, tiene que venir al altar a arrepentirte. Aquí es lo que es importante, que tú te arrepientas, no importa dónde. Tenemos que, y todo esto viene con el mismo flow de adjudicarle a los altares en las iglesias, como si Dios estuviera más grande. No, y cuando usted me escucha, no, estos predicadores hay para subir al altar o para bajar al altar. ¿Cuántos de nosotros hemos dicho eso? Yo he escuchado gente aquí, ¿sabes? No se vengan a hacer los locos. Yo he escuchado gente aquí. Nadie se ofende, hermano, estamos aprendiendo. He escuchado gente aquí que todavía dicen, no, es que para subirse al altar, ¿subirse para dónde? ¿Dónde usted va a trepar aquí? ¿Tú te vas a trepar aquí arriba, que te coja yo? El trabajo que me dio a mí hacer treparte aquí. No. ¿Para dónde te vas a subir? Si donde yo estoy no estoy en un lugar más alto que usted. Aquí el que se tiene que llevar toda la gloria es Jesucristo. Aquí el que está sentado, dice la Biblia, en un lugar alto es Él, no somos ni tú ni yo.
Te contesté la pregunta, ¿verdad? ¿Viene otra? Adelante. En la iglesia que yo iba, los líderes y los pastores se sentaban siempre en un altar muy arriba de los demás. Eso es un pecado muy fuerte. Ay, Dios mío. Sofía, tú estás muy adelante. Déjame bajar el buche con el café, espérate. Eso es una excelente pregunta. Y a eso es a lo que vamos ahora. Vamos a ver la tercera ronda de fotos. Y ya estoy terminando. Para que me las cuente. La tercera. Mira aquí arriba. Mira, la pregunta de ella de que, ¿cuál fue la pregunta de que si era malo? Espérate, para que te la de nuevo, porque es que yo soy así. Me emociona y se me olvida. Dije que antes los líderes de mi antigua iglesia y los pastores se sentaban en un altar grande. Y si eso es un pecado muy fuerte. Te voy a explicar. Te voy a explicar mi posición. Pero antes de contestarte la pregunta con mi posición, te voy a enseñar lo que dice la historia. Estas 3 fotos que están aquí, estas 4 fotos, las vemos bien, ¿verdad? ¿Quién está sentado arriba en los altares? Acá. Oh. Y aquí. Mira usted qué cosa. Qué casualidad que los pastores se sientan en los altares en la misma forma que se sientan los sacerdotes. Óigame, y si la iglesia católica se fundó primero que la pentecostal, ¿quién se copió de quién? No, pero es que Dios me mandó a poner unas sillas ahí. Mira, contestando a tu pregunta, eso viene de una antigua práctica que viene también de lo que te expliqué de los altares. ¿Dónde era que se sentaban los magistrados romanos? En sillas grandes. ¿Dónde se sentaban los obispos? En sillas grandes. Y a mí me rompe, mira, mi esposa está ahí de testigo. A mí me han invitado a predicar a iglesia. Y Dios me ha dicho a mí, no te sientes. Y me han invitado a predicar a iglesia donde se pasan diciendo, pastor, súbase al altar. No, yo me quedo aquí sentado. Yo no acepto subirme a ningún altar porque no existe un altar en la iglesia evangélica. No existe. Es un disparate, es una herejía. Por lo tanto, usted ve en esa foto yo no me la estoy inventando. Cuando usted va a la misa, ¿dónde se sienta el sacerdote y dónde se sientan los ayudantes? Arriba. Y mire a ver si no es verdad que acostumbran de poner sillas que parecen tronos. ¿Verdad que sí? Esos tipos de asientos se les llamaba trono y en la antigua basílica romana reemplazaba el asiento del magistrado. En los tiempos de Constantino, voy ahora, la silla, el obispo predicaba desde el asiento y el poder y la autoridad descansaban en el sillón. Según la mitología y la filosofía pagana, el poder y la autoridad radicaban en el sillón, que solía estar cubierto por un paño de lino fino color blanco. Los ancianos y diáconos se sentaban al lado del obispo, siguiendo el modelo de la jerarquía pagana. Contestación a tu pregunta. Yo no creo que es pecado, yo creo que es una ignorancia soberbia. El que tengamos todavía congregaciones, mire, usted ve, y a mí eso es lo que más me duele. Yo he ido a predicar a sitios que los bancos son de madera, que cuando uno está sentado ahí le duelen las pompis. Y cuando tú miras la silla donde se sientan los pastores, digo, María, eso ni un asiento en primera clase, tú sabes, eso es una cosa, eso es un butacazo, con unos cojines, y usted mira, y usted dice, diantre, pero este tiene guille rey o reina. Este pastor o esta pastora, entonces tú miras las iglesias, miren las congregaciones, para que usted vea que van a tener varias cosas en común. Número 1, los podios, los lugares elevados. Número 2, altares. Número 3, las mantillas encima de los altares. Número 4, algunas tienen las verjitas. Número 5, casi todas tienen sillas cómodas y grandes en donde los pastores se sientan arriba. ¿Y tú sabes qué? ¿De dónde viene eso? Del paganismo romano, griego y católico. Pero nosotros nos copiamos todo lo que hacen los demás. Basta con que uno haga una cosa y el otro vez lo hace. Y empiezan a meter asientos. Hermano, por eso es que la gente me adora. A mí me ama mucha gente, déjame decirte una cosa. Mucha gente me quiere y me adora, y me aman. Me aman, hermano, porque yo le digo la verdad. Porque aquí se sienta todo el mundo. Mire, yo no tengo asiento reservado aquí.
Aquí no hay asientos más cómodos. Aquí no hay ni parking reservado. ¿Te acuerdas que yo una vez le dije a un montón de pastores, si usted reserva parking es porque usted llega tarde? Y usted es el primero que tiene que llegar para abrir la facilidad del Señor. No quedarse durmiendo hasta las 10:30 y después llega. By the way, a mí me fastidian los predicadores que llegan tarde. Usted me conoce, pero eso es otro tema. Adelante, la pregunta. Estas nenas están preguntando más que los adultos. ¿Por qué los sacerdotes siempre se ponen como unas túnicas? O sea, Ajá. Sí, esas túnicas vienen de la antigua cultura griega. Habían varias cosas. Los filósofos antiguos, allá en los 400 años antes de Cristo, 300 años antes de Cristo, ellos se reunían a disertar y a hacer disertaciones. Usted ha visto que los jueces tienen toga, ¿verdad que sí? Pues ese tipo de vestimenta, lo que ellos quieren representar es una santidad. Ellos se visten de blanco y se cambian las estolas dependiendo de la época del año y se ponen colores porque ellos representan supuestamente santidad. ¿De dónde sacan eso? De los sacerdotes paganos que utilizaban unos vestimentas. Y mucha gente hoy en día en la iglesia evangélica va a decir, pero es que los sacerdotes que dice la Biblia se ponían ropa con sombreros y con pecherines de diamantes. Y yo digo, ¿y usted vive en los tiempos del Antiguo Testamento o vive en Cristo ahora? Porque que yo sepa, todo eso se rompió. Y que yo sepa, Cristo nunca usó ropa de sacerdote. Era sacerdote, de rey de reyes, señor de señores, sacerdote más grande que ha habido, y él no usaba vestimenta así. Así que eso es lo que viene a representar. Una vez un pastor me dijo a mí, tú tienes que usar gabán y corbata. Y yo le dije, ¿por qué? Me dijo, porque el hábito hace el monje. No, perdón, me dijo, porque aunque el hábito no hace el monje, lo distingue. Y yo dije, bueno, y lo tapa también. Lo encubre también, porque hay muchos por ahí vestidos de sacerdote, con gabán y corbatita, y está como Jesús dijo, sepulcro blanqueado. Pero no me cuquen para meterme ahí, porque eso no es. Ya estoy, mire, ya lo que me queda son 2 escrituras y nos fuimos. Así que nuestra invitación es a que después le hace Mateo 23, 1 al 8, Mateo 23, 1 al 8, Lucas 20, 46 y Lucas 14, 11. Lucas 20, 46, mira lo que el Señor Jesús dice. Cuídense de los maestros de la ley religiosa, los religiosos, pues les gusta pavonearse en túnicas largas y sueltas y les encanta recibir saludos respetuosos cuando caminan por las plazas. Y cómo les encanta ocupar los asientos de honor en la sinagoga y sentarse a la mesa principal de los banquetes. Jesús, el que comía con gentiles y publicanos, criticaba lo que hacían los fariseos. Las túnicas, sentarse en lugares de honor. Pero todavía hoy en día hay iglesias que si no hubiesen gastado el dinero que gastaron construyendo altares, construyendo plataformas, comprando sillas sofisticadas y cómodas y comprando todo ese montón de cosas que no tienen ningún valor ni ningún significado y que viene todo de la cultura pagana, a lo mejor hubiesen tenido chavitos para ponerle un buen abanico, un buen aire a la iglesia en tiempos de calor. Pero se lo gastaron poniendo esas cosas que no tienen sentido. ¿Ok? Y por último, antes de ir a la pregunta de Natalie, cuando hablamos de púlpito, ¿usted me escuchaba a mí llamarle a esto púlpito o llamarle podio? Ok. Así que los primeros sermones se hacían desde el sillón grande del obispo, ya te lo expliqué. Más tarde en la historia comenzaron a utilizar lo que se llamaba ambos. La palabra ambos, que lo que significa es púlpito. Y la palabra ambo viene del latín ambón, que significa cima de una colina. Esa es la etimología de la palabra púlpito. Ambos, ambón, púlpito, que significa encima de una colina. Así que la mayoría de los púlpitos en la historia se ponían en las plataformas, como lo hemos visto, elevadas, se accedían a ellos a través de unos escalones y casi siempre en la iglesia católica, yo no sé, yo fui católico, si usted se fija aquí, pasa que la foto la cropié mal, pero esta foto que está aquí, este es el altar
Y aquí está el púlpito. Lo que pasa es que le corté se ve más que de refilón. Pero esto que está aquí es esto que está aquí. ¿Ok? Así que los púlpitos usualmente se ponían al lado del altar. Y en la mayoría de las iglesias católicas, cuando usted ve la foto, usted ve el altar y usted ve un púlpito un poquito más al lado derecho o el izquierdo. Si usted está parado de frente a la congregación, era al lado derecho. Si usted está del otro lado, pues le queda al otro lado. Así que eso se ponía ahí y eso se adoptó. Dice la historia que el ambo o el púlpito fue tomado de la sinagoga judía y se adaptó para su uso en Roma posteriormente, y eso viene de la misma cultura griega. Los judíos tomaron los púlpitos de la cultura griega, y la palabra púlpito incluye pulpitum, que significa también, en vez de encima de una, también en adición encima de una colina, significa escenario. ¿Ok? Encima de la colina o escenario. Así que de los púlpitos se leían los mensajes, los sermones, y eso quien los popularizó fue Juan Crisóstomo, que fue uno de los primeros padres de la iglesia. Fue el primero que en Antioquía empezó a llamarle a estos púlpitos desde donde se predicaba la palabra. Así que ya en el siglo XVI, los luteranos son los que sacan el púlpito del lado del altar y lo ponen al frente. Por eso es que usted ve iglesias evangélicas que tienen el altar y al frente tienen un púlpito más pequeño, ¿verdad? Porque eso vino de los luteranos en el siglo XVI. ¿Okay? Así que eso era mi último punto. Ya terminé lo que tenía para ustedes. ¿Alguien más tiene preguntas? Esta primera parte, adelante. La pregunta mía es porque también los católicos siempre como dicen Santa María, cosas así. ¿Qué significa? Los católicos tienen una diversidad de rezos. Ellos rezan de diferentes maneras, ¿verdad? Y hacen sus oraciones de diferentes maneras. Una de las oraciones más populares, hay una que es bíblica y una que no. Las dos oraciones más populares que tienen los católicos es el Padre Nuestro y el Ave María. El Padre Nuestro surge de la propia Escritura, de los Evangelios, cuando Jesús enseña a sus discípulos a orar. El Ave María es un disparate, es una adaptación que viene del sincretismo pagano, déjame ver cómo le explico más fácil, que viene de otros dioses, ellos entonces le hacen una oración a María. Con el Padre Nuestro le oran a Dios y a Jesús, y con el Ave María o el Rosario le rezan a María. Nosotros no le rezamos a María, porque eso no está en la Biblia. Nosotros no rezamos ni a los muertos, ni a la Virgen, ni nada de eso, porque nosotros solamente creemos en Dios. Los demás son otros dioses paganos. Adelante. ¿Por qué la gente adora a la Virgen María si María no es un dios? Pues porque esa es una pregunta profunda, pero en esencia, porque María fue adoptada por la Iglesia Católica hace muchos siglos atrás como ser igual o semejante a Dios. Y ellos la ven a ella como si fuera su madre. Como Dios es el Padre, ellos creen que ella es su madre. Y eso tiene orígenes tan lejos como desde el imperio egipcio, desde los egipcios que adoraban a una diosa que era bien similar a eso. Así que eso viene desde allá. Amén. Todavía hay preguntas, pero ya se me ha pasado el tiempo. Voy a coger dos últimas preguntas y terminamos. ¿Por qué la iglesia evangélica le ponen nombres y dicen, porque hay iglesias que yo he visto que le ponen los nombres de los pastores? Ajá. Como ejemplo, vamos a poner un nombre que Hermenegildo González. O sea, que le tienen el nombre del pastor en la iglesia. Pero la iglesia tiene nombre, o es que el nombre de la iglesia es el nombre del pastor, ¿no? O es que incluyen el nombre del pastor. Sí, el nombre del pastor está en la iglesia ahí, que yo lo he visto. Pues fíjate, mi contestación es porque a lo mejor vieron que alguien lo hizo por primera vez, los demás se lo copiaron. Porque, ¿verdad? Porque hay muchas iglesias por ahí que no solamente le ponen el nombre de los pastores, sino que le ponen fotos. Por eso usted nunca va a ver la iglesia de Jesucristo Espada de la Victoria, iglesia de Jesucristo Espada de la Victoria. Usted no va a ver una foto mía
y de ningún pastor aquí va a tener fotos. Ni mucho, al principio, bien al principio, hace 10 años atrás, en la primera rotulación que nosotros pusimos, decía Pastores Luis y Brenda. Lo hice por recomendación de unas parejas que se congregaban con nosotros, que en mi proceso de salir de la ignorancia, ¿verdad? Yo era mi primera experiencia como pastor fundador, pues ellos me aconsejaron que lo hiciera así para que la iglesia tener una identidad. Pero con el tiempo yo lo saqué rápido porque yo no me sentía en paz y nunca más lo hemos vuelto a hacer. Así que aquí se conoce la iglesia por el nombre de la iglesia. Aquí la figura central es Jesucristo. Olvídense de nosotros. Yo estoy aquí mañana, Dios me puede llevar a otro sitio. Última pregunta. La última pregunta es que Ajá. en la escuela mía, por ejemplo, en la escuela de nosotras siempre ponen como cuando van a hacer una actividad ahí, ponen como una cruz de madera en el medio y le ponen vela. ¿Qué Ajá. significa eso? Bueno, eso es que la utilización de vela dentro de la iglesia católica tiene muchas implicaciones, que eso se le pone como parte del rito para adorar un Dios, ¿verdad? Y muchas veces lo sacan mal contextualizado de la quema de incienso del Antiguo Testamento en el lugar santísimo, que no tiene nada que ver. Pero, Nati, típicamente eso es, ponen una vela, pues significa un tipo de sacrificio al Dios que ellos le están rezando o el mensaje que ellos quieren llevar, del tipo de Dios que ellos están invocando en ese momento. ¿Está bien? Ok, mis amados, Dios me los bendiga, Dios los guarde. Nos vemos en la parte 2 y acuérdense una cosa. Perdóname, no me saquen del aire. Perdóname que se me olvidó algo. Aquí les traje una referencia que las voy a dar para adelante rápido para que queden consignadas en la grabación. Estos son referencias que, porque no se cree que usted que yo me saque esto de la manga. Yo he tenido que estudiar y buscar en mi biblioteca para poder montar. Estos datos que yo le estoy dando son datos históricos, no son datos inventados por el pastor. ¿Ok? Así que aquí tiene les traje 11 referencias y las estoy poniendo ahí. Si después usted quiere ver de dónde o qué tipo de libro yo consulto y yo tengo en mi biblioteca, que utilizo mucho para mis estudios universitarios y para dar clases aquí, pues estos son algunos de los libros que nosotros utilizamos. Amén. Así que pues Dios me los bendiga, Dios me los guarde y nos vemos en la próxima parte 2 en la clase. Salúdese